Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Le damos primeramente la gracia a nuestro Dios, al Señor, que nos permite una vez más estar acá y compartir de su palabra. Como ya sabemos, estamos en este trimestre con el título de estas enseñanzas que hemos tenido y que vamos a tener este trimestre, el ministerio del Espíritu Santo. Habíamos hablado acerca del ministerio del Espíritu Santo desde un principio en el libro de Génesis, que el Espíritu se movía sobre las aguas, la faz de las aguas, en la creación. Y luego vimos la creación del hombre y que el hombre peca. Entonces vimos a lo largo y ancho de toda la historia hasta nuestros tiempos cómo Dios ha tratado con cada generación a través de hombres que ha llamado, inspirado por el Espíritu Santo. Estuvimos viendo eso desde el principio, pues, cómo Dios con Abel, que es el primero que conseguimos en el libro de Hebreos, capítulo número 11, cómo ese capítulo va enumerando a los que conocemos hoy como los héroes de la fe. Hermano, ahí estamos nosotros, los que hemos creído también. Ese libro, ese capítulo no ha terminado como el libro de los Hechos, que nosotros seguimos aquí manifestando el poder de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Yo quería compartir con ustedes una escritura que está en Deuteronomio, capítulo número 32, que viene del capítulo número 31, conocido como el Cántico de Moisés. En el verso 30, para leer la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Deuteronomio 31 aparece esta escritura con un título, Cántico de Moisés. Y dice, entonces habló Moisés a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y dice el verso 1, este cántico es muy importante, hermano, para entender muchas cosas que hoy día se han hasta tergiversado dentro de la iglesia. Dice, escuchad cielo y hablaré, y oí la tierra los dichos de mi boca. Vamos a adelantarnos a este cántico porque es un poco largo. Vamos al verso 5. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios está declarando que su santidad, la corrupción no es suya. Y después dice, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. De una manera u otra, hermano, el apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque esta es palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no soy pecador, pero esto lo declara aquí el Señor. Ahora, si es cierto ahora que nosotros los hijos espirituales ya no tenemos esa mancha del pecado, pero sí tenemos el cuerpo pecaminoso. Cuando salgamos de este cuerpo, entonces seremos semejantes a él allá espiritualmente. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No él es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto está en Apocalipsis. Cuando nosotros vemos el número de las tribus y Dios hace por medio de los gentiles y por medio de su palabra engrandecer las naciones, que esta es la promesa que se le da a Abraham. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermano, consideremos esta escritura
lo que dice aquí el verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. ¿Cómo nosotros hemos tenido la herencia que nosotros tenemos hoy? Por medio de Jesucristo. Pero ¿dónde llegó Jesucristo? A la nación de Israel. ¿Y a quién utilizó Dios? Pues a los judíos. Y lo estableció por medio de tribus. Y después dice, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. ¿Cuándo se dividió la nación de Israel, hermano? Nosotros vemos el libro, en los libros de Reyes, del capítulo número 11 en adelante, cuando mandó Salomón, Dios dividió el reino. Entonces, los dividió. Que el reino del sur tipifica el reino del Mesías. Y el reino del norte por Jeroboam, no Roboam, porque Roboam fue el hijo de Salomón, y Jeroboam era el hijo, el enemigo de Salomón, que se fue para Egipto, y luego vino cuando mandó el hijo de Salomón, Roboam. Y ahí Dios divide el pueblo con el profeta Ahías, se quita el manto, lo rompe en 12 pedazos y le dice a Jeroboam, así va a ser el Señor, a ti te va a dar 10 tribus y a Roboam le va a dar 2 tribus. Fíjese, esto está en el cántico de Moisés. Imagínese usted, ni siquiera Moisés entraba a la tierra prometida porque él no entró. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Y nosotros tenemos hoy día, hermanos, naciones que tienen límites. Fíjese que todo esto estaba en la mente de Dios. Según el número de los hijos de Israel. ¿Cómo usted, hermano, entiende esto? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Entonces, fíjese que Dios está utilizando a la nación, y la nación, esto es lo que nosotros, para entender Romanos 11. El que no lee esto, hermano, no entiende Romanos 11. Entonces, por medio de las tribus de Israel, los que estaban allá en el Pentecostés, ellos trajeron el mensaje. Hoy usted está en Chile, está en Colombia, está en Venezuela, está en Paraguay. Lo que ha pisado la planta de los pies de los creyentes, eso es nación para Dios. Nación para Dios. Cuando nosotros estemos en el cielo, allá no tenemos nacionalidad. Somos uno en Cristo. Pero hoy Dios ha puesto estos límites, ha puesto un presidente en cada pueblo y cada uno tiene su límite. Y el que lo traspasa, que dice hoy en día, ha violado el espacio. ¿Qué pasaría si aquí en Chile pasa unos F-16 de Colombia, de Venezuela? ¿Qué haría el presidente? Alerta de guerra. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido unos límites. Ahora fíjate, según el número de los hijos de Israel, según su pueblo, su iglesia. Y eso Dios lo estableció. Es por eso que aquí hubo una guerra de independencia. Bueno, Simón Bolívar, ustedes saben, yo como venezolano, es uno de los líderes reconocidos a nivel mundial que trajo una revolución acá y aquí se estableció unos límites. Aunque él no participó en todas las naciones, sí tiene esas 7 naciones o 8 naciones donde él participó en esa libertad. Dios lo usó, hermano. Ahora fíjese lo que dice el verso 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, la porción de Dios es su pueblo. Para que, este es un versículo, hermano, muy interesante en este capítulo, para poder entender el plan de Dios para con el pueblo de Israel, porque aquí se van a decir un poco de cosas después fuertes, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. Entonces, fíjese, ¿dónde estamos nosotros entonces los gentiles? Si está hablando del pueblo de Israel, dice, le halló en tierra desierto y en yelmo horrible de soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, hablando acerca de la nación de Israel, como el águila que lo excita su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Que eso lo dijo Cristo en Jerusalén, Jerusalén. Cuánto quise yo como el águila, como los polluelos, abarcarte con mis plumas, acogerte. Pero entonces Jehová lo guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro
panal, mantequilla de vaca y leche de oveja con grosuras de cordero y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo. Dice, y la sangre de la uva bebiste vino. Ahora, pero engordó Jerurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Fíjese, engordó Jerurún. Está hablando de que Dios le dio todo eso. Entonces, hermano, viene el orgullo. Yo soy el pueblo de Dios y voy a hacer lo que me da la gana. Y tiró coces. ¿Cómo que dice coces? Golpes a Dios. Es lo que Dios le dice al apóstol Pablo. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo número 9. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Eso es lo que el apóstol Pablo escucha del Señor, y es el texto clave que el apóstol Pablo utiliza en Romanos capítulo número 11 de aquí. Entonces abandonó a su Dios que lo hizo y menospreció la roca de salvación. ¿Qué pasó allá, hermano? El pueblo conjuntamente con Roma mataron al Señor Jesucristo, que es la roca de salvación, y abandonó, dice, menospreció la roca de salvación. Dice, ahora fíjese lo que dice el verso 16, le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador, dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de los hijos y de sus hijas. Fíjese que ahora va a venir la ira de Dios por lo que ellos están haciendo. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y fíjese el verso 21, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué es esto? Romanos 11, ¿cierto? Yo los provocaré a celo, a ira. Entonces, el que lee esta escritura dice, wow, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios se entendió de ellos y no hay salvación. Es lo que el apóstol Pablo va a explicar en Romanos capítulo número 11. Perdón, hermano, usted sabe cómo está este clima acá. Vamos a volver a repetir esto. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Ustedes se acuerdan, después que yo di el estudio, yo hice una pregunta. ¿Estará la iglesia moviendo a celo al pueblo de Israel? ¿Recuerdan? ¿Le estamos haciendo celo? Yo hice esa pregunta. Ahora, ¿qué hizo Dios, hermano? Viendo la maldad de los hombres, ¿se quedó con los brazos cruzados? No, yo voy a sacar un plan también y le voy a pagar conforme a sus obras. Y dice, entonces, así como ellos me movieron a celo, entonces yo les voy a mover a celo. Dice, les provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y los frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mi saeta, consumidos serán de hambre y devorados de las fieras ardientes y de la peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de áspide de la tierra. Fíjense que ya vamos a dejar esta escritura hasta acá, pero yo creo, hermano, que esta escritura nos da el cuadro que está en los evangelios contra Jesús. Clarito, hermano. Claro, claro. Vamos a ir a Tesalonicenses, capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2.
Y después vamos a ir a Romanos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo número 2. En el verso 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mira, ustedes están siendo perseguidos. Nosotros también hemos sido perseguidos por los mismos judíos. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Dice, y a nosotros nos expulsaron. Al Señor Jesús, ¿verdad? Lo mataron y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Dice después el 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios, está claro. Entonces, ¿de dónde el apóstol Pablo saca esta escritura, hermano? El apóstol Pablo saca esta escritura porque el Señor también le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, esto lo está sacando de Deuteronomio. Cuando nosotros entonces venimos a Romanos capítulo número 11, es por eso que mucha gente malinterpreta el capítulo número 11 de Romanos. Porque como yo también le dije, porque también el capítulo número 11 de Romanos, el apóstol Pablo va a decir, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Usted leyendo esa escritura, hermano, en Deuteronomio, ¿qué usted pensaría? ¡Wow! ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Entonces quizás en aquel entonces había una idea de los que leían la palabra y de los que se estaban convirtiendo. Dios ha traído esta ira. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Dice, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está dejando claro esto. Y vuelve a decir, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, ¿dónde es desde antes? Vamos a Deuteronomio, nos retrocedemos y ahí está Dios reconociendo a ese pueblo. Pero entonces, ¿cómo entramos nosotros en la salvación? Fíjese que esto no era un plan B. Esto no era un plan B. Es un plan que tiene Dios. Fíjese que ellos no han entrado a la tierra prometida. Váyase a Deuteronomio. Ellos no han entrado a la tierra prometida. Jesucristo no ha sido vendido, ni ha sido matado. Entonces, ¿de dónde viene esto? Es lo que nosotros encontramos en el libro de Efesios, que esto lo tiene Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice después el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocará a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado, que él solamente yo he quedado y procuran matarme? Ahora fíjese lo que dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas sobre Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermano, esto lo leyó la iglesia en Roma. Y es para ese tiempo que estaba allá. Ahora fíjese que nosotros lo leemos hoy. ¿Será que esto aplica para hoy? Tiene que aplicar para hoy, hermano. La palabra no cambia. Dice, así también, aún en este tiempo, la palabra de Dios no cambia, hermano. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y después dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, no es por obra, es por gracia. Entonces dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy vuelve a decir. Entonces, y David dice de ello,
sea vuelto en convite su trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. No es, hermano, como dicen algunos, y yo respeto eso, no, en medio de una dispensación. Es para siempre, hermano. Y esta palabra no va a cambiar. Yo sé que hay gente que dice que va a suceder esto, va a suceder aquello, y yo le voy a ir dando un mecanismo aquí espiritual que usted va a caer en algunas cosas que usted tiene que desechar y no hablarlas porque no lo dice la Biblia, hermano. Ahora, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, vuelve a decir, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿De dónde viene esto? De Deuteronomio. Para provocarles a celos, ¿verdad? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahora, fíjese que esta es una idea del apóstol Pablo que él quisiera ver, cuánto más su plena restauración. Entonces está hablando del libro de Deuteronomio. Hay un grupo de personas allá que ya Dios tiene destinadas, escogidas, y ese grupo se va a salvar, pase lo que pase, porque aquí manda Dios, hermano. Dice, porque a vosotros hablo gentiles. Fíjense que aquí no dice a la iglesia, a los gentiles, que son parte de la iglesia, pero está hablando de los que no pertenecen a la nación de Israel. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice, pero si en alguna manera provocare a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Vendría el apóstol Pablo ahorita a ayudar a los judíos a que construyan un templo? A hacer la fiesta judía y todo eso. ¿Usted cree que eso le provocaría hacerlo a ellos? ¿O él se uniría con ellos? Se uniría con ellos, hermano, no le provocaría hacerlo. ¿Entiende? ¿No está haciendo la iglesia parte hoy día de esas cosas? Entonces, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Son preguntas que el apóstol Pablo está diciendo a los gentiles. Entiendan pues, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también la rama. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque si tú lees Deuteronomio y dices, no, los judíos no tienen salvación, necio. Yo soy judío y te estoy predicando la palabra. Y tú fuiste injertado, como si nosotros hemos sido desechados. Es imposible que entonces tú seas injertado. ¿Te está entendiendo ahora, hermano? ¿Me entiende? Es por eso que el apóstol Pablo iba a la sinagoga a buscar a los judíos primeramente, a los del pueblo de Israel, que su sobrenombre es judío. Eso no es el nombre de ellos, hermano. Ese es un sobrenombre que viene de la tribu de Judá, cuando vino la división. El 19 dice, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es para que nosotros no malentendamos Deuteronomio 32. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad. Entonces, hermano, hay una palabra también aquí que dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, no vendrá a Sión. Esas son unas cosas que usted tiene que ver, porque hay gente que dice, no, va a venir Jesucristo y va a salvar a todo Israel. Dice, vendrá de Sión, o sea, es Cristo el que va a venir de ahí, y eso es lo que está escrito, para que ellos se salven. Es lo que le ha sucedido al apóstol Pablo. ¿Quién lo convirtió a él cuando él iba camino a Damasco? Cristo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Dios, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Y cuándo Dios hizo ese pacto? Con Cristo, hermano. Jesucristo no va a venir en gloria a hacer un pacto. Jesucristo viene en gloria a darle juicio a los pecadores.
Entonces dice que así que por en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, que son la raíz, a quien se le dio la promesa, las promesas. Y es por eso que el apóstol Pablo va a decir en el verso 33, oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Entonces fíjense, hermanos, que dice también en el 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, es que fíjense que como es un plan que está haciendo Dios, como un vaivén, que va para allá, va para acá, usted esto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ese es el plan de Dios, hermano. Ahora vamos a ir a la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, versión internacional, creo que esta, vamos a ver. Vamos a ponerla en versión de las Américas, pero es que este está en inglés. Yo creo que yo la tengo aquí, en el celular. Cuando nosotros vamos a la Biblia de las Américas y buscamos Romanos capítulo número 11, hay una palabra que no está acá. Fíjense el verso 26 en la Biblia de las Américas, el verso 26 en la Biblia de las Américas dice, y así todo Israel será salvo. Y así todo Israel será salvo. O sea, Dios provocándole a ira, predicándole el evangelio, y ellos vendrán a salvación. Fíjense que en la Reina Valera dice, y todo Israel será salvo. No está el así. Pero en la Biblia de las Américas, cuando usted busca esta palabra que el apóstol Pablo utiliza ahí en griego, él siempre la utiliza y así, y así. Y así todo Israel será salvo. Entonces, hay diferencias, pues. Entonces, hermano, nosotros habíamos quedado en el capítulo número 8 porque estamos hablando del Espíritu Santo. Todo esto tiene que ver, hermano, con el ministerio del Espíritu. Todo esto lo está haciendo el Espíritu Santo para que nosotros hoy estemos aquí. Ahora, hermano, yo estuve preparando un mensaje este fin de semana y después que me fui de aquí el domingo preparé un mensaje, el tabernáculo y el templo. El tabernáculo y el templo de Dios, que es Cristo. Cristo es el verdadero templo de Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios porque Cristo se fue. Él dice, destruiré este templo. En él habita toda la deidad, hermano. En él habita toda la deidad. Porque nosotros vimos en el libro de Romanos cómo Dios trajo a la luz la nueva criatura. Pero ¿dónde va a habitar ahora esa nueva criatura? También tenemos que tener, porque pasa el tiempo, pero es importante, hermano. Porque yo le dije, hay que sentar las bases en la iglesia de la realidad espiritual. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, Él le dice a Moisés que construye un tabernáculo conforme al modelo que está allá arriba, para habitar entre ellos. Un tabernáculo conforme al modelo que está allá arriba, para habitar entre ellos, no entre el templo. ¿Por qué Dios saca esa idea? Porque los pueblos paganos ya habían hecho templos gigantes y tenían ídolos, estatuas ahí, decían que ahí habitaban sus dioses. Por eso que le hacían esas tremendas puertas y eran grandes porque hacían sus dioses. Y mientras el templo era más grande y las puertas eran más grandes, todo lo demás, Machu Picchu, todas esas cosas, ellos entonces daban a entender a las otras naciones que su Dios era más poderoso. Pero Dios, ¿qué hace? La humildad. Hace un tarantín, como decimos por aquí nosotros en estos países coloquiales. Hace un tarantín. Ahí estará su Dios. Hermano, ¿cómo se veía Dios
entonces habitando en ese tarantín que lo movían, lo sacaban, Dios habitaba ahí. Y ahí va. Entonces, cualquier nación podría decir, wow, ese es tu Dios. Es como que venga para acá la gente que vive por allá. El Dios está aquí yo estoy en el Costanera allá. Ya está yo viniendo para acá para que esos necios allá, eso no tiene donde caer muerto. Entonces, así muchos veían a la nación de Israel, pero resulta que ese tarantín fue el que abrió el mar rojo. Con el poder de Dios abrió el mar rojo, hermano. Este es el verdadero Dios que viene a sembrar en la humildad para romper la arrogancia del mundo. Y después entonces Salomón dice, David dice, yo habito en una casa grande, pero la tiendita de Dios. Y es lo que nosotros vimos en el pacto davídico, acuérdate. David, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? ¿A quién de los profetas yo he mandado para que me hagan una casa? ¿Necesito yo una casa? No, estás equivocado, David. Yo voy a edificar una casa, y quien me va a edificar la casa es mi hijo, quien va a salir de tus entrañas. Esa es segunda de Samuel 7, me va a edificar casa a mí. ¿Y qué dice en Hebreo? Vamos a leer Hebreos para que usted vea, Hebreos capítulo número 13. Le estoy dando esto porque nosotros vamos a ver ahora la morada del Espíritu. La morada del Espíritu. Hebreos capítulo número 3. Hebreos 3. Dice que Moisés habitó en la casa. Dice, verso 1. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considera el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo hizo Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora fíjese, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Este no es como Moisés. Moisés estaba en la casa de Dios. Ahora está Jesucristo, pero sobre esa casa no era de Moisés, esa casa era de Dios, pero prefiguraba la casa de Dios. Ahora dice, la cual casa, ¿quiénes son? Somos nosotros. Ahí está claro. Entonces nosotros somos la casa de Dios. Entonces Jesucristo sobre su casa, o sea, Jesucristo vino en su cuerpo y Dios estaba ahí. Esa es la verdadera casa de Dios. Le está diciendo el escritor de los Hebreos a ellos. No es ese tabernáculo físico. Simplemente era una sombra de lo que había de venir. Es lo que nosotros vamos a ver en Hebreos capítulo número... Ahora, hermano, Hebreos capítulo número 9, dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba en parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle ahora. Ahora fíjese que dice, todo lo anterior, aunque santo en su momento, no podía perfeccionar al adorador, hermano, porque dice, pleno, era una sombra de lo que había de venir. Vamos a ver Hebreos 10, verso 1, el otro capítulo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Ahí está Dios. Dice nunca, hermano. Eso no va a cambiar.
Porque dice gente que en el Antiguo Testamento hay profecías que Dios está utilizando con el pueblo de Israel para que ellos hagan un templo y Dios vuelva a tratar con ellos. Ustedes están cayendo y entendiendo en una realidad, hermano. Las iglesias que hoy día se han ido al judaísmo, le están haciendo un celo al pueblo de Dios. Si viniera aquí un judío y celebrara la fiesta, no se sintiera como, ¿hubiera un celo? ¿Qué estamos haciendo? Eso es una apostasía, hermano. Eso es apostasía, apostatar de la fe, irse atrás. Dice, de otra manera cesarían de ofrecer. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Hermano, solo Cristo es el Cordero de Dios. Ese es el único que puede quitar el pecado. Ahora, fíjese lo que dice, vamos a volver atrás a Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahora después dice el verso 10, perdón, el capítulo 10, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que devorará a los adversarios, y el fervor de fuego que devorará a los adversarios. Fíjese, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, esto demuestra la gravedad, una apostasía. Las personas que piensan que en el antiguo pacto hay un plan nuevo para los judíos que van a construir templos y Dios va a tratar con ellos y los va a salvar por medio de esos sacrificios. Esto está claro, hermano. Esto lo dice aquí, hermano. Ahora, ¿qué van a hacer esas personas si construyen el templo allá y hacen los sacrificios? Una, están desechando primeramente la primera venida de Cristo. Están diciendo que Cristo no ha venido. Segundo, están desechando la sangre, están poniendo por inmundo el sacrificio de Cristo. Y es por eso que dice, eso es declarado. Y dice, y hacen una afrenta al Espíritu de gracia. Y afrentan al Espíritu de gracia. Hermano, el que hace eso se autoexcluye de la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo llamó la blasfemia contra el Espíritu para ellos. Ahora, ¿por qué Jesucristo mandó entonces a destruir el templo, hermano? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si yo edifico las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, transgresor me hago. Ahora, hermano, yo los otros días fui por aquí para una congregación y cuando yo entré, fíjese, estaba una pared grandísima con el arca del pacto. ¿Para qué tenemos nosotros hoy en la iglesia eso? Pregunto. ¿Será que estamos apoyando un proyecto que tiene el pueblo de Israel o es para orar por ellos? ¿O es para provocarlos a celo? Bueno, si nosotros no entendemos la Escritura. Por eso que yo dije una vez en una iglesia, mira, si Jesucristo llegara, sacara muchas cosas, hermano. Yo, hermano, yo no me caso con ninguna idea de hombre, hermano. Yo vengo a predicar la palabra. Y eso lo están viendo ustedes aquí. Es por eso que yo con muchos pastores he discutido mucho.
Porque yo digo, hermano, ¿para qué tú tienes la bandera de Israel ahí? El candelabro, si eso Cristo lo destruyó. El candelabro, el arca del pacto, todas esas cosas. O sea, si Cristo viniera, agarrara todo eso para restaurarlo otra vez. Oye, me equivoqué, mandé destruir el templo. ¿Qué le dijeras tú a Cristo? Hermano, Cristo dijo, esto no quedará piedra sobre piedra porque es necesario, porque ya eso no lo necesitamos. Al hacer eso, están diciendo entonces otra vez que Cristo va a volver a venir y que el Mesías no ha venido y que esperan otro Mesías. Hermano, ya el Mesías vino, nos ha restaurado a nosotros, nos ha dado vida eterna. No podemos regresar atrás. Ahora, fíjese que el apóstol, esto no se escandalice usted, wow, ¿qué es lo que...? Hermano, es necesario que esto acontezca. Usted que entendió la Escritura. El apóstol Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso estamos viendo ahora. Hermano, entonces, usted quería saber los tiempos que estamos viviendo. Bueno, estamos viviendo esos tiempos, hermano. No solamente dimos la enseñanza, hermano, de la deshonra sobre el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que la vimos el domingo pasado. La deshonra sobre el Espíritu Santo. Personas que vienen soplándole a la gente para que se caiga. Un show dentro de las iglesias. Pero más allá de eso, que es terrible, hermano, la iglesia está practicando estas cosas. El judaísmo moderno a través de un proyecto político ha entrado dentro de las iglesias, hermano. Y se está apoyando una cosa que no es bíblico, hermano. No es bíblico. Y de paso dicen, no, eso está escrito. Y toman el libro de Daniel para decir, no, no se ha cumplido esto, las 70 semanas, entonces sí, va a venir para un futuro y Dios va a tratar con el pueblo, ellos van a hacer el templo y Dios va a tratar con ellos, va a traer un profeta. Hermano, cuando usted lee aquí, el apóstol Pablo dijo y tomó las escrituras hasta el día de hoy, para siempre. Esto no va a cambiar, hermano. Esta es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra. O sea, entonces va a venir otro Nuevo Testamento. Va a venir otra palabra que va a pasar por encima de esto, de la palabra de Cristo. No, hermano. No. A mí, hermano, no me pondrán a predicar más, pero yo digo la verdad. Así es, hermano. Mire, cuando Dios llamó a Isaías, le dijo, no te van a escuchar. No te preocupes. Cuando alguno de ustedes, hermano, trata a Dios con usted y Dios le da un mensaje, se lo da a usted. Se lo da a usted a uno. A uno. Y Dios verá a quién usted se lo va a predicar. Ahora, no se trata de cantidad o de calidad. Esto no es una empresa donde vamos a ver la calidad del producto, no, hermano. Yo cuando voy a preparar el mensaje, yo no lo voy a preparar porque, bueno, como ya están 2 o 3, si fuera un estadio, esto me lo dio a mí Dios. No para uno, para un estadio, es para quien lo escuche, hermano. ¿Usted está entendiendo eso? La gente diría, bueno, Isaías le está predicando al pueblo, o sea, es el profeta del pueblo de Dios, pero resulta que el pueblo de Dios no escuchaba la palabra. Este pueblo de labio me honra. Pero no se preocupe usted, hermano. Isaías 55 dice que la palabra de Dios es sembrada, la semilla, y Dios hará conforme a su propósito. El que no se sujeta a la palabra y sigue haciendo las cosas se va a morir, hermano. Se va a morir. Y cuando llega ya al frente de Cristo, bueno, yo mandé destruir el templo y tú lo estabas construyendo allá en tu iglesia, buscando los cachivaches para... Bueno, se va a morir y vaya a la presencia de Cristo. Yo no puedo hacer juicio porque yo soy un hombre que simplemente... Pero allá, hermano, allá va a ser diferente, hermano. Allá va a ser diferente. Bueno, hermano, he hablado parte del tabernáculo con los detalles que está pasando para que usted abra los ojos. Porque vamos a ver esa parte, donde reside el Espíritu de Dios. Ahora, en nosotros que somos el templo, el verdadero templo. Porque Cristo se fue, ahora nosotros somos su cuerpo, hermano, su morada. Dios es santo, hermano. Cuando uno de nosotros comete un pecado, tiene que pedirle perdón a Dios, hermano, porque contristamos al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu, hermano. Y eso es una cosa que debemos entender. Por eso que el libro de Levítico es yo lo pasé por aquí, recuerda, Héctor, es un enlace con el libro de Hebreo.
El Señor purificaba a los sacerdotes, le daba una ley de purificación, pero eso era sombra. Ahora que nosotros estamos aquí, ¿cuánto más, dice el libro de Hebreos? Vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos quebrantado su palabra, hermano. Y debemos honrarle, pedirle perdón, hermano, porque un día vamos a estar delante de Él. Y Dios es santo. No es el Dios que muchas personas están predicando hoy en iglesias que no se ve la santidad, hermano. Dios es santo, hermano. Bueno, hermano, hasta acá esta enseñanza, ya la hora ha llegado y le damos las gracias al Señor por su palabra, hermano, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano.